Mi nombre es Rosaura. Hoy tengo 79 años y recién ahora he encontrado el coraje de contar lo que guardé silencio durante más de 6 décadas. Crecí en un pueblo polvoriento del interior de México, donde el tiempo parecía correr más, lento y donde las decisiones de las niñas no les pertenecían. Mi padre, don Lázaro, era respetado, o temido, como se prefiera, un hombre de bigote espeso, voz áspera y manos que llevaban callos de décadas en el campo, pero que también sabía ser pesado en la mesa cuando su hija se atrevía a contradecirlo. Mi madre, Asunción, era una sombra. Nunca escuché su opinión, sobre nada, y solo años después entendí que ella era tan prisionera como yo. Tenía 15 años cuando escuché por primera vez el nombre de Silvano, un hombre de 55 años, viudo, dueño de unas buenas tierras y de un negocio de maíz en el pueblo vecino. Te dará un hogar respetuoso, dijo mi padre con la naturalidad de quien anuncia la venta de una mula. No sabía lo que era ser esposa, y mucho menos de alguien que ya tenía nietos de mi edad. El miedo se instaló en mi pecho como una piedra fría. Intenté negarme. Lloré en secreto, pero mi madre me miró con los ojos llorosos y se limitó a decir: «Obedece, hija, si no se pondrá peor». La boda fue en la pequeña capilla del pueblo, con flores marchitas y sin una verdadera sonrisa. Llevaba un vestido blanco prestado, que me quedaba demasiado grande para los hombros y no lo suficiente para el corazón. Las mujeres del barrio murmuraban entre velos y rosarios, algunas con lástima, otras con velada envidia. Al fin y al cabo, yo iba a ser señora de la casa, decían. Recuerdo el olor del tabaco de Silvano mezclado con sudor seco. Me tomó del brazo en el altar con demasiada firmeza. No hubo ningún beso. No hubo cariño. Solo la frase: «Ahora ella es mi esposa». Y mi esposa no responde, simplemente lo hace. La primera noche fue una mezcla de silencio y dolor. Estaba temblando. Ni siquiera se dio cuenta. Me desnudó como quien rompe un papel y me utilizó como si fuera parte del mueble. Al día siguiente me llamó estúpida porque no preparé el café en el momento adecuado. Días después de escuchar a mi madre a través de la valla, me arrastró hasta la posilga y me dijo: «¿Quieres estar cerca de los cerdos? Duerme con ellos». Y me dejó allí, con el camisón empapado de barro y vergüenza. Intenté correr, pero cerró la puerta de la casa. Lloré en silencio. No quería que los cerdos escucharan mi dolor. Y allí, en ese barro, lo supe. Mi infancia había terminado antes de que siquiera entendiera lo que era ser una niña. En los días siguientes, Silvano empezó a llamarme simplemente mujer, como si mi nombre hubiera muerto junto con lo que quedaba de mi juventud. Me desperté antes del sol para encender la estufa de leña, lavar su ropa sucia en el fregadero y barrer la casa de adobe que él insistía en mantener cerrada, como si hasta el viento pudiera ser una amenaza. No podía salir sin permiso, ni siquiera para visitar a mi madre. Mis palabras se convirtieron en migajas que escondí entre las costuras de mi ropa, porque cualquier frase mal colocada se convertía en motivo de castigo. A veces un empujón, otras veces una semana de silencio gélido, y siempre esa sensación de que mi vida no me pertenecía. Silvano era respetado por los hombres del pueblo, pero en casa cambió. Su rostro se endurecería, sus ojos se volverían vacíos. Un día, cuando un vecino elogió el pastel de maíz que preparé para un bautizo, esperó a que todos se fueran y tiró el plato al suelo. Dijo que estaba alardeando, que las mujeres íntegras no llaman la atención. Los fragmentos me cortaron la mano, pero él ni siquiera miró. Limpié la sangre con el paño de cocina y seguí sirviendo la cena. Este fue el tipo de amor que me enseñaron a aceptar, lo cual duele, pero se llama suerte, porque al menos había un techo sobre tu cabeza y comida. Las otras mujeres del pueblo no dijeron nada. Me miraron con una mezcla de lástima y miedo. Algunos corrieron suerte similar, pero nadie habló. Era como si el silencio fuera una reliquia familiar,
transmitida de madre a hija junto con la vasija de barro y el crucifijo en la pared. A veces, por la noche, me sentaba junto a la ventana, escondido detrás de la cortina, solo para ver la calle desierta e imaginar cómo sería caminar por ella sin miedo. Pero pronto volvió la realidad. Con los pesados pasos de Silvano sobre la madera del porche, o con su voz pidiendo comida, como si yo fuera una sirvienta y no una esposa. No puedo decir exactamente cuándo dejé de reconocerme en el espejo, pero recuerdo ver a una niña de finas trenzas y ojos asustados transformarse en una mujer de rostro cansado y sonrisa ausente. La juventud pasó ante mí como un trenal que nunca pude subirme. Cada año que pasaba era un ladrillo más en el muro que construía a mi alrededor. Y yo, muda, observaba todo en silencio, tratando de guardar un poco de esperanza en mi interior. Sí, has llegado hasta aquí conmigo. Debes saber que esta historia todavía tiene mucho que revelar. Pero antes de continuar, te pido una cosa. Si esta narración te ha tocado de alguna manera, suscríbete al canal. Aquí contamos historias reales, de esas que llevan años reprimidas. Y si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué le dirías a una chica como yo, a punto de ser entregada a un matrimonio forzado? Escribe aquí en los comentarios. Yo también quiero escucharte. Los meses se convirtieron en años y aprendí a vivir mecánicamente, como quien cumple condena por un delito que no cometió. Me levantaba, hacía café, lavaba la ropa, fregaba el piso con vinagre y agua hirviendo. Silvano tenía horarios estrictos y una mirada que decía más que cualquier grito. A veces bastaba con una cuchara mal colocada para que golpeara fuerte la mesa y ya sabía que el silencio esa noche sería más denso. Nunca me han abofeteado delante de otros, pero sus duras palabras son más profundas que cualquier bofetada. Y cuando la puerta se cerró, el castigo llegó de manera sutil, como cerrar la habitación con llave y dejarme afuera en el frío, o hacerme comer sola en el piso de la cocina. Me sentí pequeña en mi propia piel. Cuando las otras chicas del pueblo se casaban por voluntad propia o se iban a estudiar a la ciudad, yo podía escuchar sus conversaciones, sus risas y sus noticias desde lejos. Nunca participé en nada. Ni las misas de la fiesta de San Miguel, ni los bautismos familiares. Silvano dijo que su esposa no se juntaba con un holgazán. Con el tiempo, incluso mi fe quedó en silencio. Ya no oré con esperanza. Solo asustado. No pidió liberación, sino fuerza para soportar un día más. Y aún así, el tiempo parecía reírse de mí, arrastrándose lentamente. Una vez quedé embarazada. Sentí una mezcla de miedo y una pizca de alegría, porque tal vez ese hijo era mi pareja. Pero perdí al bebé a los 3 meses, tras una caída, en el patio, cuando Silvano me empujó por haber dejado caer una sartén. Ni siquiera me preguntó si estaba bien. Simplemente se quejó de que un hijo débil es inútil. Enterré ese pedacito de mí en un rincón del jardín, solo, sin vela, sin oración, sin adiós. Ese día morí un poco por dentro. Y juré, en silencio, que si algún día salía viva de esa casa, contaría todo lo que había vivido, para que nadie más tenga que soportar el silencio. Mi madre ya estaba envejeciendo y solo podía verla de vez en cuando él me lo permitía. En una de esas visitas, me tomó de la mano y me dijo suavemente, con los ojos llenos de lágrimas: «Perdona». Lo que no pude evitar. Eso dolió más que todos los años de silencio, porque, incluso rota, ella lo sabía, ella lo sintió, y entendí, allí, que la cadena que me sujetaba era la misma que la sujetaba a ella toda mi vida, pero tal vez todavía tenía la oportunidad de romperlo. Las historias que nadie contó son las que más gritan por dentro, y por eso estoy aquí. La vida en aquella casa estaba hecha de repeticiones, la misma rutina, los mismos sonidos, los mismos silencios. A veces me encontraba parada en medio de la cocina, con una cuchara de madera en la mano, sin recordar lo que iba a hacer. Los pensamientos huyeron muy lejos, como si quisieran escapar de ese lugar delante de mí.
Las paredes de la casa parecían cerrarse cada día más. La ventana de la sala, con gruesas cortinas de tela cruda, era la única conexión que tenía con el mundo exterior, e incluso entonces, rara vez estaba abierto. Silvano dijo que una mujer que mira mucho hacia afuera se olvida de lo que tiene que hacer adentro. Entonces, me acostumbré a vivir mirando al suelo, como quien busca algo que nunca cayó. Una vez al mes, Silvano iba al pueblo vecino a hacer negocios. Esos fueron los únicos días en que el aire se sentía un poco más ligero. Aproveché para lavar las sábanas, darme una ducha tranquila, descalzarme y sentir la tierra en mis pies. Una de esas tardes me atreví a sentarme en el umbral de la puerta, con un trozo de pan y mirar al cielo. Era un cielo limpio y azul, como los de la infancia. Lloré en silencio, no de tristeza, sino porque sentí, por un momento, que todavía existía. Pero cuando escuché el paso del caballo regresar, el miedo volvió con él, instalándose en mis hombros, en mi estómago, en mi corazón. Intenté escapar una vez. Puse algo de ropa en un pequeño fardo y esperé el amanecer. Caminé descalzo hasta la parte trasera de la propiedad, pero la puerta estaba cerrada con una cadena y un candado. Regresé con los pies sucios y el alma aún más pesada. Silvano nunca lo supo. O tal vez lo sabías y fingiste no saberlo. Prefiero estar atado por el miedo que por el hierro. A la mañana siguiente, colocó la llave de la puerta sobre la mesa, claramente visible, y dijo: «Solo puedes salir de aquí con un ataúd o con mi permiso». No respondí. A partir de ese día supe que no había ningún lugar a donde ir, y aunque lo hubiera, nadie me esperaba. Nadie conocía mi historia, porque nadie quería saberlo. En el pueblo se decía que tenía suerte, que Silvano no bebía, que me dio un hogar, que no me engañó. Como si estos fueran los únicos criterios para considerar feliz a una mujer. Sonreí cuando me preguntaron si todo estaba bien. Aprendí a sonreír sin levantar la vista, a responder con frases cortas, a inventar pequeños dolores de cabeza para no tener que decir mucho. Mi vida se convirtió en esto, una larga sucesión de omisiones. A veces pensaba, ¿alguien me escuchará algún día? ¿Mi historia vale algo o desaparecerá conmigo? Era una mañana nublada cuando escuché un ligero golpe en la puerta principal. Era mi hermana Clara, que venía de muy lejos. Vivía en la capital, casada con un hombre sencillo, pero que la dejaba estudiar, trabajar, salir de casa. Tuve hijos, hablaba en voz alta, me reía de tonterías y caminaba con una ligereza que me daba envidia. No es una mala envidia, sino del tipo que nos hace darnos cuenta de lo que perdimos. Me abrazó con fuerza, como si supiera que estaba colgando de un hilo. Nos quedamos allí, en silencio, hasta que apareció Silvano en la puerta. Su mirada cortó el aire como un cuchillo. No dijo nada, pero ese silencio pesado ya era una advertencia. Aún. Así, entró Clara. Traje un paquete con telas, algo de fruta y una carta de nuestra madre, que ya se encontraba frágil de salud. Nos sentamos en la cocina. Preparé café como de costumbre y ella, como siempre, intentó sacarme de mi caparazón. «No tienes por qué vivir así, Rosaura. Podemos encontrar la manera. Vete a vivir conmigo, con los muchachos. Allí nadie te mirará», con esa mirada de dueño. Quería decir que sí. Juro que quería hacerlo. Pero el miedo ya era un viejo inquilino dentro de mí, de esos que ocupan cada rincón de la casa y del alma. Solo pude sonreír y decir que todo estaba bien. Mentir era más fácil que enfrentar la realidad de un escape imposible. Antes de irse, Clara me miró a los ojos y me dijo una frase que aún hoy me acompaña. «No eres débil. Estás vivo, y eso es resistencia». Sostuve su mano con fuerza, como alguien que sostiene un hilo de luz en la oscuridad. Ella se fue poco después, y yo me quedé allí, en el porche, observando cómo el polvo levantado por la carreta desaparecía en la curva de la carretera. Esa tarde, Silvano no dijo una palabra. Pero durante la noche cerró todas las puertas y se llevó las llaves. Era su forma de recordar que el mundo todavía estaba bajo asedio,
y yo era su prisionero. En los días siguientes comencé a escribir pequeñas notas, trozos de souvenirs, frases sueltas. Escondí todo dentro de una vieja caja de costura. Era la única manera de hablar sin ser escuchado. Palabras que quizás nadie jamás leería, pero que me hicieron respirar. Escribí para no olvidar quién era antes que todo lo demás. Para no perderme por completo. Era como si esa caja fuera mi último pedacito de libertad, aunque fuera un secreto. El tiempo seguía pasando y mi juventud se me escapaba de las manos. El cabello empezó a ponerse gris temprano. Sus manos, marcadas por el trabajo, ya temblaban al amanecer. Pero dentro de mí, una chispa aún resistía. Débil, escondida, pero viva. Y eso fue lo que me mantuvo en pie. Había días en que el silencio en la casa era tan pesado que podía oír los latidos de mi propio corazón. Cada rincón de ese lugar albergaba un tipo diferente de dolor. La cocina, con su estufa de leña, me recordaba las mañanas en las que, de pequeña, imaginaba que cocinaba para mis hijos, tarareando canciones mientras servía el arroz. Pero ese arroz nunca fue para mis hijos. Siempre fue para un hombre que nunca me miró con ternura. Las habitaciones contenían algo más que muebles. Eran pequeñas prisiones donde me refugiaba cuando sus palabras estaban llenas de desprecio. Y el patio. El patio todavía tenía marcas del día que me arrojó con los cerdos. Hasta el día de hoy recuerdo el barro frío en mi piel, el fuerte olor y la vergüenza que la impregnaba. Un día Silvano enfermó. Una fiebre lo tuvo postrado, durante 4 días. Lo cuidé en silencio. Preparé las hierbas, el caldo caliente y me sequé la frente con un paño húmedo. No por amor, sino por una especie de responsabilidad automática, casi como un deber aprendido. Apenas me agradeció. Solo murmuró órdenes con voz débil. Pero en ese periodo sucedió algo diferente. Por primera vez era vulnerable. Ya aunque estaba exhausto, vi una grieta en la pared que me rodeaba. Un breve momento en el que el gigante parecía más pequeño. Fue ese mismo mes que recibí la noticia. Mi madre se había ido. No me permitieron ir al funeral. Silvano dijo que la muerte no espera a nadie. Sentí una revuelta tan profunda que me temblaron las manos durante días. La mujer que me dio a luz se fue sin que yo pudiera despedirme. Esa noche fui al altar de la sala, encendí una vela y me arrodillé. No rezar, pero prometerme que algún día lo contaría todo, que nadie moriría sin saber lo que me pasó, que, incluso con la voz débil, incluso con las manos desgastadas, iba a hablar. La soledad era tan grande que comencé a hablar con la propia casa. Dijo buenas noches a las paredes. Habló en voz baja mientras barría, como si alguien me estuviera escuchando, y tal vez lo era. No sé si fue mi madre, o esa chica de 15 años que aún vivía dentro de mí, gritando para no ser olvidada. Pasó el tiempo. Las ferias iban y venían, los vecinos se hacían mayores y sus hijos crecían. Y yo, por dentro, parecía congelada en el tiempo. Solo mi cuerpo envejeció. Mi alma quedó atrapada en un ayer que nunca terminó. Pero en medio del dolor, cada día que pasaba, esa chispa dentro de mí crecía, aunque fuera lentamente. Y una mujer que carga con demasiado dolor, un día también aprende a transformarlo en coraje. Después de la muerte de mi madre, no hablé durante días. Silvano no pareció darse cuenta o fingió que no importaba. Continuó con sus tareas, sus negocios, sus silencios groseros. Pero algo en mí era diferente. El dolor de la pérdida. Había abierto una brecha, y por esa rendija empezó a entrar un soplo de conciencia. Fue como si mi alma, asfixiada durante tanto tiempo, comenzara a estirarse, todavía frágil, todavía tímida, pero ya intentando levantarse de nuevo. Empecé a pensar más. Escuchar más tus propios pensamientos. Antes pasaba mis días simplemente cumpliendo deberes.
Ahora comencé a preguntarme, ¿por qué? Recuerdo una tarde en particular. Estaba sentada al final del patio, cerca del tanque de lavado, con las manos en el agua fría y la vista fija en las rocas. Escuché los grillos, el viento entre las hojas secas, los pasos de alguien lejano en el camino. Y de repente, una pregunta brotó dentro de mí. ¿Qué pasó con Rosaura? Mi nombre. Hacía tanto tiempo que no lo decían con ternura que sonaba extraño incluso dentro de mi cabeza. Pero ahí, en ese simple momento, entendí que todavía estaba viva. Olvidado, sí. Herida, sí. Pero vive. Y mientras hay vida, hay memoria. Y mientras hay memoria, hay historia. Y cada historia tiene valor, incluso la más triste. Poco a poco fui guardando más cosas en el costurero. No solo notas, sino recuerdos en forma de palabras. ¿Cómo era mi madre peinándome? ¿Cómo era la voz de mi abuela cantando en la vieja radio de la cocina? Reescribí estas imágenes para no perderlas, porque me di cuenta de que Silvano podría haberme robado mi juventud, mi libertad, incluso mi cuerpo, pero no mis recuerdos. Y era en ellos donde me iba a anclar para no hundirme definitivamente. También comencé a escuchar otras voces. Subrepticiamente, dejaba la ventana entreabierta para escuchar las conversaciones de sus vecinos en la calle. Hablaban de todo: niños, enfermedades, el precio de los frijoles, hasta la nueva radio de doña Herminia. Pequeñas historias, pedacitos de vida que me recordaron que el mundo todavía existía ahí fuera, y que tal vez, solo tal vez, algún día pueda volver a ser parte de ello. Ya no era esperanza, sino una semilla de ella. Silvano siguió igual, rígido, silencioso, controlándolo todo. Pero yo era diferente. En el interior algo se movía, algo que no podía ver ni detener. Era casi invisible, pero muy real. Era mi deseo encontrar a la mujer que una vez fui, o tal vez descubrir a la mujer que nunca me permití ser. Porque hasta las historias más desvaídas tienen un momento en el que la llama vuelve a encenderse. Una mañana, mientras barría el camino, de entrada, vi un carrito detenido cerca de la tienda de la esquina. De él bajó un hombre, se quitó el sombrero y empezó a descargar sacos de harina. Era un hombre de cabello gris, no muy alto, de rostro marcado por el sol y forma de caminar tranquila. No lo conocía y en ese pueblo era difícil que apareciera gente nueva. Luego supe que se llamaba Don Eligio, hermano del anterior dueño de la venta, quien había fallecido meses antes. Don Eligio vino de la ciudad para hacerse cargo del negocio. Tenía una manera diferente a los hombres que yo conocía. Hablaba con todos con respeto, incluso con los niños. Saludaba a las mujeres con un sincero «buenos días», sin esa malicia que tantas llevaban en los ojos. Al principio solo miraba desde lejos. Pero en uno de los viajes a la tienda, cuando Silvano me mandó a comprar harina de maíz, me miró a los ojos y me dijo: «Pareces cansada. ¿Quieres un vaso de agua antes de volver a salir al sol?» Eso me desconcertó. Nadie me había ofrecido nada durante años. Rechacé con un tímido gesto y continué en silencio, pero esa frase permaneció conmigo todo el día. No fue coqueteo, fue cuidadoso. Respeto. Y eso, para quienes viven bajo los gritos, vale más que cualquier palabra bonita. Empecé a ver a Don Eligio con frecuencia, siempre con su delantal manchado de harina, apilando cajas, hablando con los clientes. A veces, me saludaba discretamente con la mano, otras veces me preguntaba si necesitaba algo más. Yo siempre respondía con pocas palabras, temiendo que Silvano notara alguna amabilidad fuera de lugar. Pero en su interior algo vibró. No fue pasión, no fue deseo. Fue simplemente un recordatorio de que todavía era una persona, que mi nombre aún pudiera ser pronunciado con cuidado. En casa mantenía esa sensación como si se guardara una flor rara entre las páginas de un libro, con delicadeza y secreto. No podía decírselo a nadie, ni siquiera a mí mismo por completo. Pero por primera
Ves, en muchos años esperaba con ansias el próximo viaje a la subasta con una extraña alegría. Me vestí mejor, me recogí el pelo con un moño que mi hermana me había regalado años atrás, me acomodé más prolijamente el vestido. Silvano no entendió. Para él todavía era invisible. En esos pequeños gestos de don Eligio comencé a verme, de nuevo. Una mujer que escucha, que siente, que responde. Una mujer a la que todavía se podía mirar sin miedo, sin exigencias, sin violencia. Y eso, por más simple que pareciera, fue una revolución dentro de mí. Porque a veces, lo único que necesitamos para empezar a despertar es que nos recuerden que todavía existimos. En aquel pueblo donde casi todo parecía igual todos los días, los pequeños gestos adquirieron un valor inmenso. Continué con la rutina de la casa, barrer, lavar, cocinar, coser, pero ahora había una diferencia. Cuando fui a la venta, ya no era solo una tarea complacer a Silvano, fue una laguna jurídica, un momento en el que pude respirar un poco de lo que era ser tratado con dignidad. Don Eligio nunca fue más allá de lo necesario. Siempre fue respetuoso, casi formal. Pero había una dulzura firme en su voz, como la de quien ya ha conocido el dolor y por eso habla despacio, sin prisa por juzgar. En uno de estos viajes se me cayó una bolsa de tela al suelo y unas cebollas rodaron por la acera. Antes de que pudiera agacharme, él ya estaba allí, arrodillado, recogiéndolos uno por uno. Cuando se levantó, me entregó la bolsa y me dijo: «No te preocupes, a todo el mundo se le cae algo en la vida». Solo sonreí, pero mi corazón se aceleró como si hubiera atravesado un campo entero. No se trataba de las cebollas. Se trataba de ser visto, de que alguien se hundiera conmigo, en lugar de mirar hacia arriba. Regresé a casa ese día como si tuviera un precioso secreto cerca de mi pecho. Silvano, a su vez, empezó a notar que algo en mí estaba cambiando. No dijo nada, pero su mirada se volvió más atenta, más suspicaz. Empezó a hacer preguntas sobre cuánto tiempo estaba tardando, sobre lo que traía. Empecé a controlar incluso mis pasos, no por miedo por mí, sino por miedo a lo que podría hacer si descubriera que alguien me había devuelto un pedazo de mi propia humanidad. Porque para hombres, como él, una mujer no puede tener brillo, aunque ese brillo solo venga de dentro. A pesar de tener cuidado, una tarde me siguió hasta la tienda. No entró. Se quedó al otro lado de la calle, mirando. Al llegar a casa me preguntó por qué tardaba tanto en pesar 2 kilos de frijol. Con calma respondí que había cola, que el camión con la mercancía había llegado tarde. Él no respondió, pero la tarde de ese mismo día, el costurero donde escondía mis papeles fue vaciado. Rompió los billetes y quemó algunos en la estufa. Dijo que las mujeres no tienen que escribir nada, que escribir es para sacerdotes o políticos. Me quedé allí, viendo cómo mis recuerdos se volvían grises. Me dolió, más de lo que le habría dolido cualquier bofetada. Pero él no sabía que ya había memorizado las palabras, que no estaban solo en el papel, estaban en mí. Quedaron grabados en mi piel, en mi memoria, en los pocos momentos que me permití sentir, y por esa razón nunca podría borrarlos por completo. Porque hay cosas que, una vez sentidas, nunca se pierden. Después de que mis papeles fueron destruidos, pasé muchos días sin poder escribir una sola línea. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de pena. Era como si hubiera perdido una parte de mí mismo, como si hubiera enterrado, una vez más, a esa chica de 15 años que aún vivía dentro de mí, aunque silenciosa. Silvano continuó como siempre, fingiendo que nada había cambiado. Daba órdenes, exigía silencio. Quería que la mesa estuviera puesta a tiempo y sus zapatos lustrados aunque nunca los usara. Pero dentro de mí, algo empezaba a revelarse. Ya, no era solo tristeza, era ira, una ira contenida, silenciosa pero firme. Y por extraño que parezca, este enfado me dio fuerzas. Fue una mañana fría que mi cuerpo se rindió.
Me desperté con fuertes dolores en el pecho y los brazos. Intenté levantarme, pero mis piernas no me obedecieron. Sentí un calor repentino, luego un frío que venía del interior. Silvano dormía de lado, boca arriba. Tenía miedo de morir allí, sin que nadie supiera lo que viví, sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Reuní mis fuerzas y lo llamé con voz débil. Se giró lentamente, como si algún ruido lo perturbara. «¿Qué pasó ahora?», murmuró. Cuando me vio pálido y sudando frío, murmuró algo y se fue a llamar al curandero del pueblo. Doña Melchora llegó con su caja de hierbas y rostro firme. Era una mujer respetuosa, conocida por ayudar en los partos y curar fiebres. Cuando me vio, sus ojos se endurecieron. «No solo estás físicamente enferma, Rosaura. Estás cargando demasiadas cosas». Preparó un té fuerte. Me frotó el pecho con aceite y me hizo prometer que, si salía de esta crisis, me cuidaría como cuido la casa. Silvano estuvo todo el tiempo impaciente, paseándose de un lado a otro. No sabía cómo lidiar con la fragilidad, solo el control. Y como en ese momento no podía controlar mi cuerpo, parecía enojado, perdido. Estuve 3 días acostada, casi sin fuerzas. Y durante esos días me invadieron los recuerdos. De mí corriendo por el campo cuando era niña, de mi madre enseñándome a bordar, de Clara contándome secretos antes de dormir. Recordé todas las versiones de mí mismo que fueron silenciadas a lo largo de los años. Y allí, sin poder mover las piernas, sin poder sostener las manos, entendí algo que nunca había aceptado del todo. O pelearía ahora, o moriría lentamente, aunque siguiera respirando. Y fue así, entre fiebre y recuerdos, que tomé una decisión, quizás la más importante de mi vida. Necesitaba encontrar una manera de salir de allí, aunque haya sido poco a poco, aunque haya sido con miedo, aunque haya costado todo, porque sobrevivir es una cosa, pero vivir requiere coraje. Después de la enfermedad estuve débil durante días, pero con los ojos bien abiertos. Lo vi todo con más claridad, como si los años de silencio hubieran sido una niebla y ahora empezaba a disiparse. Poco a poco volví a las tareas del hogar y Silvano parecía sospechoso. No estaba acostumbrado a verme tranquila y alerta al mismo tiempo. La enfermedad, en lugar de quebrarme, me había encendido desde dentro. No sonreí por nada, no desafié nada, pero mi forma de mirar el mundo era diferente. Noté que empezó a evitar mirarme. Quizás tuve miedo de lo que vi en mis ojos. O tal vez simplemente estaba aburrido de la idea de que yo todavía estuviera viva. Una mañana, mientras recogía leña al fondo del terreno, vi un pajarito muerto entre las piedras. Era pequeño, con las plumas aún brillantes y un cuerpo ligero. Me acordé de mí mismo. ¿Cuántas veces me he sentido así? Caído, olvidado, sin lugar donde descansar. Recogí con cuidado el pájaro y lo enterré cerca del limonero que había plantado años antes. Hice una cruz con 2 brazos y me arrodillé. No lloré. Pero allí, en ese simple gesto, entendí que incluso eso, la muerte de un animal sin nombre, merecía más respeto del que había recibido mi dolor todos esos años. Fue después de eso que comencé a caminar por el jardín con más frecuencia. Fingí buscar hierbas, recolectar huevos, ver si la cerca estaba firme. Pero en realidad estaba reconociendo el espacio. Caminos de medición, observando el cielo, notando cómo el sol se movía entre los árboles. Me estaba preparando. No sabía exactamente para qué. Simplemente sentí, con cada parte de mi cuerpo, que algo se acercaba. Un cambio, una ruptura, o tal vez solo un primer paso. Un día recibí una visita inesperada. Era Francisca, hija de la comadre Leonor, una muchacha que había ido a trabajar como costurera a la capital y regresaba a visitar a sus padres. Cuando me vio, corrió hacia mí con una gran sonrisa. Dijo que siempre me recordaba con cariño, las veces que le daba tortas de maíz por la ventana,
cuando ella era niña. Siempre fue buena, doña Rosaura, pero tenía los ojos tan tristes. Eso me conmovió profundamente. Nadie me había llamado tiernamente por mi nombre en años. Y darme cuenta de que alguien, aunque fuera de lejos, había notado mi tristeza, me dio un sentimiento nuevo: la validación. Hablamos durante unos minutos. Me dijo que tenía planes de abrir un taller de costura y que, si quería, algún día podría visitarla para aprender. Sonríe suavemente. No prometí nada. Pero esa conversación fue como un vaso de agua fría en un día caluroso, simple, inesperada y profundamente necesaria. La vida, de vez en cuando, todavía me daba pequeñas pistas de que no todo estaba perdido. Después de la visita de Francisca, pasé días pensando en esas simples pero profundas palabras. Siempre fuiste bueno. Ya nadie me hablaba así, y eso resonó dentro de mí como si mi alma fuera llamada por su propio nombre. Me di cuenta de que, aún sin querer, comencé a cuidarme más. Se recogía el pelo con más cuidado, se frotaba la piel con un paño limpio antes de dormir y llevaba los vestidos menos gastados los días de mercado. Silvano se dio cuenta, pero no dijo nada. Quizás pensó que era un esfuerzo por complacerlo y eso lo mantuvo tranquilo. Pero sabía la verdad, era para mí, por la mujer a la que poco a poco dejé morir y que ahora con cuidado intentaba despertar de nuevo. Una tarde, mientras recogía ropa del tendedero, sentí un fuerte mareo. Me apoyé contra la pared y respiré profundamente. La visión se volvió borrosa y el cuerpo se sentía pesado. Cuando desperté, estaba en el suelo de tierra, con la ropa aún húmeda en mi regazo. Me tomó un tiempo entender dónde estaba. El sol casi se había puesto y no había señales de Silvano. Logré levantarme lentamente y fui a la cocina a buscar agua. Sentí el sabor amargo de mi boca seca y mi corazón latiendo rápidamente. Eso me asustó. No por mí, sino por la soledad. Si muriera allí, nadie se daría cuenta. Nadie vendría a buscarme. Nadie se lo perdería. Esa noche, tumbada en la hamaca del fondo, pensé en mi hermana Clara. Hacía años que no la veía. ¿Vivía todavía en la capital? ¿Tus hijos crecieron bien? Sentí un anhelo tan profundo que mis ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera recordar su rostro con claridad. Pensé en escribir una carta, pero Silvano ahora buscaba entre todo, y no tenía dirección. El único contacto que tuve con el mundo exterior fue a través de visitas comerciales. Y tal vez eso no duró mucho, porque empezó a decir que ahora yo era demasiado bonita para salir sola. Aún así, esa mañana tomé una decisión. Si un día se presentara la oportunidad, aunque fuera pequeña, aunque fuera peligrosa, no, la dejaría escapar. Ya no quería vivir para complacer. Ya no quería morir poco a poco, solo para mantener una falsa apariencia de matrimonio, de deber cumplido. Quería irme, aunque fuera para una habitación sencilla, para vivir de la costura, para cuidar de mis propios pasos. No sabía cómo lo haría, pero sabía que lo haría. Cerré los ojos e imaginé el olor a tela nueva, la luz del sol golpeando un rostro intrépido, mis pies caminando por una calle donde podía elegir mi destino. Ya no era un sueño, fue una promesa. Y cuando una mujer se hace una promesa, ni siquiera el tiempo puede borrarla. Después de esa noche de decisión silenciosa, comencé a observar más. Cada gesto de Silvano, cada hábito repetido, cada objeto de la casa. Ya no era solo una esposa resignada. Era una mujer que, poco a poco, iba construyendo un plan en su propia mente. Nunca he sido alguien que grite, que confronte. Aprendí a sobrevivir con silencio y atención. Entonces supe que cualquier paso en falso podría costarlo todo. Pero también sabía que no podía esperar otra década para respirar libertad. Empecé a ahorrar monedas pequeñas. Dejé de comprar sal gruesa y usé sal normal. Evité el azúcar cuando pude. Escondió sus ahorros doblados dentro del dobladillo de uno de los paños de cocina
A nadie se le ocurriría mirar allí. Regresé a la tienda, incluso con los ojos de Silvano siguiéndome. Dije que necesitaba conseguir más harina, más cereales, más jabón. Y me dejó, porque todavía confiaba en el miedo que él mismo había sembrado en mí. Don Eligio se mantuvo educado y amable. Nunca crucé la línea. Quizás por eso confié en él. Sabía que si algún día lo necesitaba, al menos me escucharía. En uno de esos viajes, dejé un mensaje cuidadosamente escrito en el reverso de un papel de regalo. Solo 3 palabras. Necesito ayuda. Y lo entregué junto con el pago. Lo leyó, no dijo nada. Solo asintió levemente. Y eso fue suficiente. La semana siguiente, dejó escapar que una costurera del pueblo vecino necesitaba que alguien la ayudara con su bordado, porque la vista ya no era buena. Quizás una dama discreta, con manos firmes, dijo, mirándome con respeto. Lo entendí. La oportunidad estaba ahí, disfrazada de trabajo, pero necesitaba convencer a Silvano, y para eso tuve que tener aún más cuidado. Llegué a casa y, durante la cena, en voz baja, dije que tal vez sería útil aprender algo nuevo, ayudar con pequeños gastos. Él se rió. Dijo que las ancianas no necesitaban aprender nada más. Pero en los días siguientes dejé que los frijoles se quemaran a propósito. Me equivoqué al coser la sábana. Dije que ya no me sentía bien en la cabeza. Se enojó y luego dijo: «Ve, aprende algo antes de que te devuelva a tu hermana porque me duele mucho». Y así, con insulto y desprecio, Silvano me dio la oportunidad que tanto esperaba. Fijé el día y la hora con don Eligio. Sería un corto paseo, hasta el pueblo vecino, acompañado por él, para garantizar mi seguridad. Pero para mí sería el comienzo de un nuevo camino. Y por primera vez me puse el vestido azul de algodón que había guardado en el fondo de mi baúl durante años. Todavía encaja. Y más que eso, todavía me reconocía, como diciendo, «Estás listo», porque cuando la puerta se abre, debes tener el coraje de atravesarla, incluso con el corazón latiendo como un tambor. El día amaneció claro, con un cielo tan azul que me dolían los ojos. Me puse el vestido azul de algodón, el mismo que conservé durante tantos años, esperando un día especial que nunca llegó. Me recogí el cabello con una simple cinta y doblé con cuidado un paño para llevarlo en mi bolso. Era solo una bufanda, pero me traía recuerdos de mi madre, como si fuera una protección silenciosa. Silvano estaba en el balcón, tomando café, cuando me vio salir. No dije nada. Se limitó a levantar la barbilla, como dando permiso por desinterés. Él creía que tenía el control, y eso funcionó a mi favor. Sonreí. Bajé los ojos y caminé. Don Eligio me esperaba frente a la tienda con su modesto carrito. Subí sin decir mucho. El camino hasta el pueblo vecino fue corto, pero mi corazón tenía ganas de correr un maratón. Me sudaban las manos, me temblaban las piernas, y sin embargo, miraba el paisaje como si fuera la primera vez. Los árboles, los pájaros, el polvo del camino. Todo parecía más vivo, más cercano, más mío. Era como si hubiera estado en una habitación oscura durante años, y ahora, por fin, alguien hubiera abierto la ventana. Llegamos a la casa de la costurera doña Matilde, una señora de pelo blanco, gafas gruesas y manos finas como raíces. Me recibió con un abrazo discreto y me llevó directamente a una habitación donde había telas, hilos y estampados esparcidos. El lugar olía a jabón en barra y a tela nueva. Empezamos a trabajar sin muchas palabras. Cosí mientras ella pasaba los patrones. Fue un trabajo sencillo, pero para mí fue como tocar la libertad con la punta de los dedos. Nadie gritó, nadie ordenó, nadie dijo que no era capaz. Por la tarde, doña Matilde me ofreció un trozo de pan con queso y una infusión. Nos sentamos a la sombra del porche y ella me miró con calma. «Tienes buenas manos, Rosaura, manos que llevan dolor, pero también
fuerza. Eso me desarmó. Nunca nadie había descrito mis manos así. Sonreí tímidamente, sin saber qué decir. Guardé esas palabras en lo profundo de mi pecho, como si fueran una joya rara. En el camino de regreso, don Eligio me dejó cerca de la casa y solo me dijo: «Si necesitas más días, dímelo». Asentí, sin prometer nada. Sabía que Silvano podía cambiar su humor con el viento, pero por dentro ya estaba muy lejos. Ya había cruzado una frontera invisible. Ya conocía el camino. Ya me había reconocido otra mujer. Ya me había demostrado a mí misma que era capaz. Y a veces, basta un solo día fuera de los muros para comprender que no son eternos. Regresé a casa al final de la tarde con pasos firmes, pero con el corazón todavía buscando a tientas ese nuevo sentimiento, mitad alegría, mitad miedo. Silvano estaba sentado en el patio trasero, afilando un viejo cuchillo de cocina. Me miró por encima del hombro, sin decir una palabra. Acabo de pasar, mesurado pero seguro. Guardé las cosas, me cambié de ropa y fui a encargarme de la cena. No, hacía falta decir mucho. Cualquier emoción más visible podría levantar sospechas. Pero dentro de mí hubo una revolución silenciosa. Porque ahora sabía lo que era estar afuera. Sabía lo que era escuchar a alguien llamarme por mi nombre con respeto. Cómo era sentarse a la mesa con alguien que te miraba a los ojos. Y eso nadie me lo podría quitar. En los días siguientes, Silvano pareció más sospechoso. Me quejaba de pequeños errores. Pedía cosas de última hora. Probaba mi silencio con sutiles provocaciones. Era su forma de intentar recordar que yo todavía era su posesión. Pero ya no reaccioné de la misma manera. No porque quisiera confrontar, sino porque ya no me sentía sumisa por dentro. Ya no era solo la mujer de la casa. Ahora también era asistente de costurera. Y más que eso, era Rosaura. Solo Rosaura. Y eso fue suficiente para mí. Seguí yendo al pueblo vecino. No todos los días, para no llamar la atención, pero lo suficiente como para alimentar mi plan. Doña Matilde se abrió conmigo. Me dijo que había estado casada con un hombre brutal, que le había dejado marcas en el cuerpo y el alma. Pero él murió temprano y, en lugar de llorar, ella aprendió a coser y mantenerse sola. «Hay dolor que mata, hay dolor que enseña», me dijo una tarde, mientras se arreglaba un vestido de novia. Me quedé mirando esa delicada tela blanca y pensé en mi propia boda. En una iglesia fría, sin sonrisas, con un vestido prestado que parecía un sudario. Respiré profundamente. Todavía me dolía, pero ya no me hacía llorar. Poco a poco fui recogiendo algunas monedas más. No era mucho, pero sabía que para alguien que nunca había tenido nada, cualquier cantidad era un tesoro. Escondí lo que pude, siempre prestando atención. Ya no escribí notas, sino que lo memoricé todo. Dirección del pueblo, nombre de la calle de Doña Matilde, horario del tren que pasaba los jueves. Sí, estaba a punto de hacer lo impensable. Y no fue un vuelo impulsivo. Fue una decisión. Fue una preparación. Fue supervivencia. No por miedo, sino por derecho. Porque lo que antes parecía imposible, ahora era sencillamente difícil. Y lo que era difícil, con valentía y cuidado, se volvió realizable. Y yo, Rosaura, me fui convirtiendo en una mujer de paso firme. Incluso, si por fuera todavía caminaba lentamente. Fue una de las tardes más calurosas de ese año, cuando encontré algo que pensé que estaba perdido. Estaba reorganizando el arcón donde guardábamos telas viejas y herramientas de costura, tratando de ocultar mi intención de esconder algunas monedas más entre las telas viejas, cuando encontré, entre dos colchas mohosas, una pequeña caja de madera. Era la caja de bordado de mi madre. La reconocí de inmediato. La tapa todavía tenía grabado su nombre en letras rústicas. Asunción. Por un momento, mis dedos se detuvieron. Mi corazón también. ¿Cómo había llegado? ¿Allí? Debe haber sido traído por error,
o tal vez por ella misma, cuando todavía vino a visitarme y trató de dejarme una parte de ella. Lo abrí con cuidado, como quien abre una vieja herida. En el interior había algunos hilos de colores, un trozo de tela y algo de papel doblado. Desdoblé el papel con manos temblorosas. Fue una oración, escrito con la letra torcida pero firme, de mi madre. Una oración para proteger a las hijas que sufren en silencio. Lloré. No lloré como alguien que llora, lloré como alguien que reconoce. Mi madre lo sabía, siempre lo supe, y aunque no tenía fuerzas para salir de ese lugar, había intentado, a mi manera, dejar una red invisible de protección a mi alrededor. Me quedé allí sentado durante largos minutos, con la tela en mi regazo, el papel en la mano y mi alma expuesta. Era como si dijera, «Ve, hija, ya es hora». Esa noche soñé con ella. Soñé que estábamos juntas junto al río, lavando ropa como lo hacíamos cuando yo era niña. Ella sonrió, yo también. Fue un sueño simple, pero desperté con el corazón, en paz. Y al mismo tiempo, decidió. Tomé la caja, la limpié con un paño húmedo y la escondí en el fondo de la bolsa que había estado preparando durante semanas. Ahora tenía un par de sandalias, una muda de ropa, un trozo de pan duro, 3 monedas y esa cajita de madera. Fue poco, pero era todo mío. Todo lo que me quedaba y todo lo que me bastaba. Silvano empezó a notar mi tranquilidad, y eso le preocupaba. Cada vez que parecía satisfecho, él se ponía nervioso. Un día me preguntó sin rodeos, ¿por qué estás feliz? Respondí, porque estoy vivo. Él resopló y se dio la vuelta, pero no mentí. Estaba realmente vivo, más vivo que en los últimos 35 años, y eso, para él, era peligroso. Para mí fue liberador. Mientras cosía, doña Matilde comentó que una conocida se iba del pueblo y necesitaba que alguien se quedara en su casa, cuidara el jardín y mantuviera las cosas en orden hasta que ella regresara. Quizás conozcas a alguien en quien confío, dijo, mirándome directamente a los ojos. Sonreí. Sabía que esa oportunidad no llegaría por casualidad, porque cuando la vida empieza a abrirse, hasta los detalles más simples empiezan a oler a libertad. Esa mañana me desperté, antes del sol. El cielo todavía estaba oscuro y la casa estaba silenciosa como una tumba. Silvano roncaba en la habitación de al lado. Me puse mi ropa de trabajo y guardé en mi bolso la simple muda de vestido de algodón, el pan duro, la caja de mi madre y las monedas que logré ahorrar. Antes de irme, pasé la mano por el marco de la vieja fotografía que había en la sala, una que mostraba a mi madre de niña, sosteniéndonos a Clara y a mí en su regazo. Quería tomarlo, pero sabía que sería peligroso llevar demasiados recuerdos en el cuerpo. ¿Cuándo quieres correr? Fui a casa de doña Matilde como los días anteriores. Ella me estaba esperando con té caliente y una mirada que decía más que cualquier palabra. Nos sentamos uno al lado del otro, cosiendo en silencio. El vestido que estaba terminando era para una niña de 12 años. De color rosa claro, con delicado encaje en el cuello. Mientras cosía, me imaginaba a esa niña feliz, abrazada por una buena madre, yendo a la escuela, eligiendo con quién casarse, o si quería casarse. Me vi en ella por un instante, pero pronto volví a concentrarme. Hoy era el día. Pasada la última costura tomaría el camino hasta la estación, tomaría el tren que pasaba a las 3 de la tarde y pondría rumbo a la capital. Allí vivía Clara. No tenía la dirección exacta, pero conocía la zona. Incluso si no la encontraba, estar lejos de Silvano sería un comienzo. Doña Matilde notó que yo tenía prisa. ¿Estás seguro?, preguntó dulcemente. No estoy seguro. De nada, respondí. Pero tengo miedo de quedarme aquí. Ella asintió con un suspiro y me entregó un paquete con 2 panecillos frescos y un pañuelo en la cabeza. Ve con fe. Y si necesitas regresar, mi puerta está abierta. Abracé a esa mujer con fuerza.
No es que simplemente le estuviera diciendo adiós a ella, sino a la versión de mí que todavía dependía del permiso de los demás para respirar. Cuando salí, el sol ya asomaba entre los cerros. Cada paso hacia la estación se sentía más ligero que el anterior. Sabía que Silvano pronto notaría mi ausencia. Pero ya no hubo tiempo para el miedo, ni siquiera por arrepentimiento. Había vivido 35 años esperando un momento así, y estaba sucediendo. Tenía ganas de correr, pero mantuve el ritmo tranquilo. Quería saborear ese camino. Quería recordar cada detalle, el olor del bosque, el sonido de los pájaros, el calor en mi piel. La estación era pequeña. Un banco de madera, un techo de chapa y 2 personas esperando. El tren no tardaría mucho. Me senté, coloqué mi bolso en mi regazo y cerré los ojos por un momento. Pensé, aunque el mundo se derrumbe, hoy no volveré. El tren llegó con un ruido seco, como si arrastrara siglos de historias sobre sus viejos vagones. Me levanté lentamente, con mi bolso apretado contra mi pecho. Le temblaba la pierna izquierda, pero la derecha parecía decidida. Subí los 3 escalones de hierro con paso firme, oliendo a grasa, madera y polvo. El carruaje era sencillo, bancos, de madera y pequeñas ventanas. Elegí el último asiento, cerca de la puerta. Cuando me tranquilicé, por primera vez en muchos años, sentí algo que apenas reconocía: ligereza. Como si mi cuerpo hubiera dejado atrás un peso invisible que me acompañaba desde los 15 años. El tren empezó a moverse lentamente, dando sacudidas. Y ahí, en ese vaivén seco, comencé a respirar de verdad. No fue una respiración ansiosa ni oculta. Fue una respiración plena, profunda y relajada. Miré por la ventana y vi que el pueblo se alejaba. Las casas, los campos, el pequeño mercado, el camino de tierra. Todo se estaba quedando atrás. La imagen de la casa donde viví durante décadas se desvaneció en el horizonte. Pensé en Silvano. ¿Ya había notado mi ausencia? ¿Estaba furioso? Tal vez. Pero ya nada de eso importaba. Por primera vez, no tenía forma de comunicarse conmigo. En mi bolso guardaba los bollos de doña Matilde y la caja de mi madre, protegidos como si fueran oro. No tenía mucho dinero, ni un destino determinado. Simplemente sabía que necesitaba encontrar a Clara, o al menos acercarme a la vida que ella llevaba. Recordé que, en una de las cartas antiguas, ella mencionaba un barrio de la capital donde había muchas pensiones y casas de costura. Ese fue mi primer objetivo. No sabía si todavía vivía allí, pero fue un comienzo. El tren pasó por pequeños pueblos, estaciones congeladas en el tiempo. Los niños corrían por las vías. Las mujeres tendían la ropa en los tendederos. Los hombres jugaban a las cartas delante de los almacenes. Cada rostro desconocido me parecía un milagro. Era como si el mundo entero hubiera seguido mientras yo estaba congelado dentro de una vida que no era la mía. Y ahora lo encontré de nuevo, poco a poco, a mi ritmo, sin prisas. En un momento, una señora se sentó a mi lado. Llevaba en las manos una cesta con frutas y un rosario. Me miró amablemente, pero no hizo ninguna pregunta. Solo ofreció una naranja. Acepté con una sonrisa. Eso, tan simple, me conmovió. No por el fruto, sino por el gesto. Hacía mucho tiempo que nadie me ofrecía algo sin querer algo a cambio. La naranja estaba dulce. El gesto, más aún. Continué el camino mirando hacia adelante, sin darme vuelta, porque el pasado ya no me llama. Y el futuro, incluso incierto, tenía color, tenía sonido, tenía olor. Era como un campo abierto después de la lluvia. Y finalmente, estaba listo para cruzarlo. La capital apareció en el horizonte como una mancha gris y viva. Las casas apiladas, los postes altos, el sonido constante de ruedas de carretas, voces, campanas, bocinas. Nunca había estado en un lugar como este. Todo se movía con prisa, con urgencia, como si nadie tuviera tiempo de mirarlos a los ojos. Y, sin embargo, allí,
Sentado en el asiento del tren, sentí algo que nunca sentí en el pueblo, una buena invisibilidad. Nadie me conocía. Nadie conocía mi historia. Yo era una mujer más que llegaba de lejos, con ropa raída y mirada decidida. Y esa era la libertad. Me bajé en la estación central con el bolso bien apretado. El calor era intenso y el polvo del suelo se nos pegaba a los zapatos. Gente por todas partes. Caminé lentamente, tratando de recordar el nombre del barrio que Clara había mencionado años atrás, San Jerónimo. Fue allí, según ella, donde se ubicaron muchas casas de huéspedes y casas de bordado. Le pregunté a un vendedor de periódicos y me señaló una calle estrecha que ascendía en zigzag. Fui, con el corazón apesadumbrado y los pies doloridos, pero fui. En el camino, me encontré con mujeres sentadas en las puertas de casas sencillas, cosiendo. Vi niños jugando con canicas, hombres descargando sacos de harina y escuché radios tocando música lentamente dentro de las casas. Todo era nuevo. Todo fue aterrador. Pero no pude parar. Estaba cansada, sudorosa, hambrienta. Pero cada paso fue una victoria. La ciudad me tragó, pero no me dejé desaparecer. Después de horas de búsqueda, encontré una casa de huéspedes con un letrero de madera desgastado colgado de cables. Llamé a la puerta y me saludó una señora de cara redonda y ojos sospechosos. «Solo alquilo a mujeres adecuadas», dijo inmediatamente. Respondí con calma. «Soy costurera. Busco trabajo y un lugar donde descansar». Me miró de arriba abajo, pensó y dijo que había una habitación al fondo, sencilla pero limpia. «Paga por adelantado», dije, extendiendo las monedas que logré recolectar. Lo recogió, lo contó rápidamente y me indicó que la siguiera. La habitación era pequeña, con una cama de hierro, un colchón fino y una mesa de madera. Tenía una ventana que daba al patio trasero, donde había una palangana con agua y algo de ropa tendida. Le di las gracias, cerré la puerta y me desplomé en la cama. No lloré, solo respiré. Abajo. Por primera vez en años, supe que nadie tocaría esa puerta para decirme que me callara. Nadie me arrastraría por el pelo. Nadie iba a decir que era un inútil. No sabía cómo sería el día siguiente, pero sabía que esa noche era mía, solo mío. Y eso, para alguien que vivió en silencio durante tanto tiempo, era casi como nacer de nuevo. A la mañana siguiente, me desperté con los sonidos de la ciudad que entraban por la ventana. Voces apresuradas, el trote de los caballos en los carros, una campana lejana llamando a misa. El colchón era duro, pero el silencio a su alrededor era un alivio que no se podía comprar. Me estiré lentamente, me lavé la cara con agua de la palangana y me puse el único vestido limpio que me quedaba en el bolso, el pañuelo de mi madre, el que con tanto celo guardaba. Ahora adornaba mi cabello. Antes de irme, me arrodillé junto a la cama y le di las gracias. No pedí nada, simplemente estaba agradecido por haber sobrevivido hasta aquí. Salí a buscar trabajo. Recordé que Clara, hace años, hablaba de una calle llamada Calle de las Bordadoras. Caminé durante más de una hora antes de encontrarla. Era una calle estrecha, con casas adosadas, donde se oía el ruido de las máquinas de coser por las ventanas abiertas. El olor a jabón, tela y plancha caliente llenaba el aire. Toqué una de las puertas que tenía un cartel de madera que decía «Bordado fino, señora Elvira». Me respondió una mujer de mediana edad, delgada y de voz firme. Le expliqué que sabía coser a mano y a máquina, que tenía experiencia con dobladillos, cuellos y bordados sencillos. Ella me miró con recelo, pero tal vez mi rostro hablaba más que mis palabras. Hay manos de quienes han sufrido, pero también de quienes no son holgazanes, afirmó. Pedí una oportunidad, aunque fuera para hacer una prueba. Me entregó un trozo de lino y me dijo que bordara una flor. Me senté en silencio, con la aguja entre los dedos, y dejé que mis manos hablaran. Por mí, mientras cosía pensaba en todo lo vivido, en cada puntada que he dado en la vida,
cosiendo mi propia resistencia. Cuando terminé, le entregué la tela. Elvira observó, lo midió con la vista y finalmente dijo: «Vuelve mañana. Tengo trabajo». Salí de allí con un nudo en la garganta y una sonrisa reprimida. Mi primer trabajo como mujer libre. No era mucho. Probablemente serían unas pocas horas y poco dinero. Pero fue el comienzo de algo que yo mismo elegí. Algo que vino de mí, y no de órdenes, amenazas o imposiciones. Regresé a la pensión con las piernas doloridas y el corazón lleno. La señora de la casa me preguntó cómo había estado el día. Respondí con una frase corta: «Hoy planté el primer ladrillo de mi nueva vida». Ella no entendió, pero le devolvió la sonrisa. Esa noche escribí en un papel que encontré en 1900 el fondo de mi bolso: «Rosaura, costurera, viva, en construcción». Doblé el papel y lo puse dentro de la caja de mi madre. Porque ahora, por fin, tenía una historia que era solo mía, y estaba dispuesta a escribirlo, punto por punto, con la firmeza que solo el dolor transforma en coraje. El trabajo en casa de la señora Elvira era sencillo, pero requería atención. Bordábamos sábanas, fundas de almohadas, manteles para familias ricas de la capital y, en ocasiones, para bodas. La gran mesa donde cosíamos estaba cubierta de telas ligeras, hilos colgando de ganchos y patrones marcados con tiza azul. Al principio me habló poco, justo lo necesario, pero con el paso de los días empezó a confiar. Cumplí los plazos, entregué, todo limpio y bien hecho, y nunca llegué tarde. Las otras mujeres que trabajaban allí me aceptaron rápidamente, no por simpatía inmediata, sino por respeto. Se dieron cuenta de que yo no estaba allí para competir ni para quejarme, sino solo para empezar de nuevo. Poco a poco empezaron a surgir conversaciones entre las costuras. Hablamos de recetas, de problemas del barrio, del precio de los frijoles y, con el tiempo, algunas confidencias. Una había sido abandonada por su marido y sus 3 hijos pequeños. Otra había abandonado su tierra para escapar de la sequía. Ninguna vida fue fácil, pero todos continuaron. Y eso nos unió, sin necesidad de decirlo en voz alta. En silencio, entre puntadas y dobladillos, reconocimos en cada uno la fuerza que solo conocen verdaderamente quienes han sido golpeados por la vida. Una de aquellas tardes, mientras bordaba flores en una colcha nupcial, pensé en Clara. Soñé muchas veces con este reencuentro, pero ahora, con mi rutina cada vez más ocupada y mis compromisos creciendo, no sabía por dónde empezar a buscar. La capital era demasiado grande y mi hermana podía estar en cualquier lugar. Pregunté en la pensión si alguien conocía el barrio de San Rafael, donde ella vivía hace años. Una de las vecinas me dijo que lo conocía, que estaba lejos, pero que podía explicarme el recorrido. Mis ojos se iluminaron. Quizás todavía sería posible encontrarla. O al menos deja una carta. Algo. Una señal de que estaba vivo. Esa misma noche, separé uno de los papeles de la caja de mi madre y escribí con letra firme: «Clara, estoy en la ciudad. Trabajo cosiendo en la calle de las Bordadoras. Estoy bien. Quiero verte. Acabo de firmar. Rosaura». Lo guardé con cuidado. Ahora, todo lo que se necesitaba era alguien que pudiera soportarlo. Continué trabajando. Con lo poco que ganaba alcanzaba para cubrir mi habitación y una comida al día. Aún así, por primera vez en mucho tiempo me sentí satisfecho. Yo produje. Fui útil. Yo era dueño de mis pasos. Las noches ya no eran tan largas. Ya el miedo. Seguía ahí. Sí, pero más pequeño. Como una sombra que ya no tapa toda la luz. Porque cuando una mujer empieza a sostenerse con sus propias manos, el mundo entero, sin siquiera saberlo, empieza a tratarla con más cariño. Y yo, por fin, estaba aprendiendo a ser tratada como siempre merecí. El tiempo en la ciudad empezó a pasar más rápido que en el pueblo. Los días los ocupaba el trabajo y las noches, los pequeños planes. Cada vez que pasaba por la estación observaba a la gente.
Empecé a darme cuenta de que había otros como yo. Mujeres solas, hombres con maletas viejas, niños en el regazo, familias separadas por el destino. Allí nadie preguntó mucho. Esto me dio seguridad. Era diferente al pueblo, donde todo se convertía en un tema. Aquí podía caminar por las calles sin tener que explicar mi historia. Un sábado finalmente decidí ir al barrio de San Rafael. Maines. Levanté temprano, puse la nota en mi bolso, me puse mi vestido de algodón y me até el pelo con cuidado. Caminé hasta la plaza principal y tomé un carro público, de esos que transportan personas por unos centavos. El viaje fue largo, y el fuerte sol me hizo sudar la espalda. Pero estaba decidido. Cuando bajé, el barrio era diferente. Calles estrechas, niños jugando descalzos, olor a comida cocinada en horno de barro. Sentí una extraña familiaridad. Pregunté por Clara en una tienda de comestibles. Le mostré su nombre completo y el nombre del marido que recordaba. El hombre dijo que el nombre le resultaba familiar, pero que hacía tiempo que esa familia no se mudaba. Era alta, de piel oscura y tenía 2 niños pequeños, ¿verdad?, preguntó. Asentí sintiendo que mi corazón se aceleraba. ¿Se fueron después de que el marido consiguió un trabajo en Veracruz? Mi pecho se hundió un poco. Pero te lo agradecí. Saber que ella estaba allí, que realmente existía en esa ciudad, ya me reconfortaba. Escribí una nueva carta y le pedí al hombre que la dejara en el tablón de anuncios del supermercado. Si pasa, lo verá, prometió. Salí de allí con el corazón apesadumbrado, pero sin arrepentimiento. De camino a casa, caminé parte del camino. Me dolían las piernas, pero quería pensar. Pasé por casas sencillas, vi a un grupo de mujeres lavando ropa en un tanque comunitario y escuché a una señora cantando una vieja canción. De repente, todo esto me recordó la infancia. De mi madre enseñándome a tararear mientras enjuagamos la ropa en el río. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, pero no las dejé caer. Estaba en el camino correcto. Incluso sin encontrar a Clara, había hecho lo que podía. Ahora, todo lo que vino estaba presente. Cuando regresé a la casa, de huéspedes, la señora que cuidaba la casa me miró sorprendida. ¿Saliste solo hoy? Respondí que sí, con firmeza. Lo hiciste bien. La mujer que se pierde en la ciudad es la que tiene demasiado miedo para caminar. Sonrisa. No me sentí perdido, simplemente moviéndome. Esa noche, antes de irme a dormir, comencé a escribir de nuevo. Una línea más a mi historia. Escribí: hoy busqué a mi hermana. No la encontré, pero encontré fuerzas. Porque a veces, lo que encontramos en el camino es mucho más importante que lo que fuimos a buscar. Poco después de dejar la nota en el supermercado, la vida siguió su curso. Volví a trabajar con diligencia, siempre llegando temprano, cosiendo con paciencia y sin quejarme. La señora Elvira ahora me llamaba por mi nombre y me confiaba los bordados más delicados, de líneas finas y de telas caras. Me gustaba este tipo de trabajo. Requería concentración y, mientras contaba los puntos, mi mente se calmó. Era como si cada flor, cada línea cosida, fuera una herida que se cerraba lentamente. Un día, Elvira me llamó para hablar. Dijo que necesitaba a alguien que la ayudara, a capacitar a los nuevos aprendices que vendrían. Eres firme, Rosaura, y hablas con el tono adecuado. Ni demasiado dócil, ni demasiado duro. Le agradecí, sorprendida. Nunca pensé que algún día alguien vería esto en mí. Siempre me decían que era tonta, sin presencia. Pero allí, entre otras mujeres, comencé a ser escuchada. Por primera vez alguien valoró mi tranquilidad como una virtud, no como sumisión. Acepté la tarea. La enseñanza no fue difícil. Mostré los puntos, los corregí con delicadeza y escuché historias de chicas mucho más jóvenes que yo, que soñaban con la libertad, con estudiar, con no depender de nadie. Y los escuché con cariño. A veces me preguntaban si tenía hijos,
marido o casa propia. Solo respondí que había trabajado toda mi vida, que ahora estaba empezando de nuevo, y que no quería mirar demasiado atrás. Respetaron mi silencio. Una tarde cualquiera, pasé por una pequeña barbería que tenía un espejo colgado afuera como decoración. El sol golpeó el cristal y, sin querer, vi mi reflejo. Me detuve. Yo miré. Esa mujer era yo, pero no lo parecía. El pelo, ahora recogido con cuidado. Las arrugas más visibles, sí, pero con un aire de firmeza en el rostro. La postura más erguida. Había algo en mi mirada que antes no estaba. Presencia. Por un momento me emocioné. Pensé en la chica de 15 años que fue sacada de su casa, la chica que dormía en el barro entre los cerdos, la mujer que soportó décadas de silencio, y pensé, ella sobrevivió. Compré un peine sencillo y un jabón perfumado con lo poco que me quedaba. Al llegar a la casa de huéspedes, me lavé la cara lentamente. Me peiné con cuidado y me miré nuevamente en el espejo del pasillo. Era casi de noche, y la luz de la lámpara proyectaba una sombra en su rostro. Pero aún así, ahí estaba yo. Con los 2 pies firmes en un terreno que ahora era mi elección. Esa noche, antes de irme a dormir, escribí. Hoy realmente me miré a mí mismo. Y por primera vez, me gustó lo que vi. Porque más difícil que escapar del cautiverio es reconocerse libre después de estar tanto tiempo preso. Esa mañana me desperté antes de que cantara el gallo. Era día de mercado en el barrio, y siempre aprovechaba para comprar lo que necesitaba antes de ir a trabajar. La pensión ya estaba llena de gente. Cacerolas al fuego, niños corriendo, olor a jabón procedente del patio donde lavaban la ropa. Cogí mi bolso y me fui. El sol todavía estaba saliendo y el aire fresco me hacía bien. Caminé entre los puestos, elegí 2 tomates, un puñado de frijoles y continué tranquilamente. Pero en el camino de regreso, algo me detuvo. Un hombre parado en la esquina me estaba mirando. Llevaba sombrero bajo, ropa ligera de lino y zapatos gastados. Intenté ignorarlo. Continué caminando. Pero antes de tomar la calle, escuché la llamada. Rosaura. Me quedé helado. Hacía mucho tiempo que nadie me llamaba así con esa entonación. Me volví lentamente. Y ahí estaba él. Silvano. Envejecido, más delgado, pero con el mismo aspecto duro. Todo mi cuerpo tembló. Las manos apretaron la bolsa con fuerza. Se acercó con pasos lentos. Te busqué, dijo. Pensé que había muerto. Tragué fuerte. Quería correr, gritar, desaparecer. Pero algo en mí se mantuvo firme. Estoy vivo, respondí. Mi voz era más baja de lo que me hubiera gustado, pero aún así salió. Me miró con enfado, pero también con sorpresa, como si no reconociera a la mujer que estaba frente a él. Te escapaste. Me dejaste atrás. Sacudí la cabeza lentamente. Me dejé atrás durante muchos años. Simplemente fui a buscar lo que quedaba de mí. Silvano respiró hondo. No gritó. No levantó la mano. Pero dio un paso adelante. Y yo, por instinto, di un paso atrás. Fue entonces cuando se acercó un joven que estaba barriendo la acera. ¿Está todo bien aquí, señora? Silvano lo miró con desprecio, pero retrocedió. Solo vine a ver si estaba viva, repitió. Ahora lo veo. Y le dio la espalda. Caminó lentamente hasta que desapareció por la esquina. Me quedé allí. Me dolía el pecho. No sabía si era miedo, ira o alivio. Quizás todo al mismo tiempo. El chico que intervino me ofreció un vaso de agua. Lo rechacé con un gesto y le agradecí. Regresé a la casa de huéspedes y cerré la puerta de la habitación con llave. Me senté en la cama y lloré. Dentro de poco. No por el reencuentro, sino porque me di cuenta de algo importante. Ya no era el mismo. Estaba temblando, sí. Pero no por sumisión, sino por falta de memoria. Silvano ahora era solo eso. Un recuerdo, que ya no podía dominarme.
regresó a la nada de la que vino, y permanecí en todo lo que había construido. Esa noche no escribí. Me senté frente a la ventana y dejé que el viento me golpeara la cara. Pasó, y me quedé. Porque ninguna mujer que se encuentra en control de sí misma acepta volver a ser posesión de otro. Después de aquel encuentro inesperado con Silvano, estuve 2 días con el cuerpo en alerta. Cualquier ruido en la calle hacía que mi corazón se acelerara. Dormía con su silla contra la puerta y llevaba su bolso con sus documentos y poco dinero al baño. No le dije nada a nadie, pero mis ojos ya no estaban tan firmes. Me desperté más, temprano de lo normal, y por la noche me tomó un tiempo desconectar la mente. Era como si una puerta antigua se hubiera abierto a la fuerza, dejando entrar el aire viciado de un pasado que creía que estaba cerrado. Pero, como todo en la vida, también el miedo pierde fuerza cuando no encuentra un lugar donde afianzarse. Y ya no era esa mujer silenciosa que era hace años. Seguí yendo a trabajar con la cabeza en alto. La señora Elvira me miró fijamente unos segundos cuando llegué el lunes. ¿Todo está bien?, preguntó. Asentí. Y ella no insistió. El trabajo nos salvó de cuestiones difíciles. Cogí mi aguja, ajusté el marco y comencé a coser. Fue mi oración. Fue ese mismo día que llegó una chica nueva para aprender el oficio. Tímido, de manos nerviosas y habla apresurada. Elvira me llevó aparte. Ayúdala. Enséñale cómo enseñaste a los demás. Ya no eres solo una costurera, Rosaura. Eres una maestra. La palabra me detuvo por dentro. Maestro. ¿Y? Sonreí discretamente, pero por dentro se deshizo un nudo. Yo, que pasé media vida siendo tratado como un inútil, ahora era un referente. Y eso no fue dicho como un favor, sino como un reconocimiento. Llamé a la niña y con paciencia le enseñé cómo hacer punto de cruz, cómo cuidar el revés, cómo mantener la tela estirada. Ella me escuchó atentamente y de vez en cuando sonrió. Cuando lo hizo bien, vi en ella el reflejo de una juventud que yo no tenía, y quería que ella se sintiera segura, al menos allí, en ese espacio de hilo y tela. Empecé a guardarle pequeños restos y agujas de repuesto, cosas sencillas, pero que ayudan mucho a los que empiezan. Al final de la semana, me agradeció con ojos llorosos. Pensé que no lo lograría, pero me diste coraje. Apreté su mano con fuerza y respondí. El coraje ya estaba allí. Solo necesitaba espacio para respirar. Cuando dijo eso, me di cuenta de que también estaba hablando de mí. Durante muchos años viví escondido incluso de mí mismo. Ahora, mis palabras empezaron a servir a los demás. Esa noche, cuando llegué a la pensión, escribí en el mismo papel donde semanas atrás había escrito mi nombre. Hoy me llamaron maestro. No sabía que podía serlo, pero ahora lo sé. Y guardé el papel en la caja de mi madre, como sellando una promesa silenciosa. Nunca más dejaré que me borren. Pasó el tiempo. Los días ya no pesaban sobre mis hombros como antes. Cada nuevo bordado parecía coser algo más que tela. Unía pedazos de mi alma, de mi dignidad, de mi historia. La pensión ya era casi un hogar. Conocía el sonido de cada puerta, los olores que salían de la cocina, las voces de las otras mujeres cuando regresaban del trabajo. Aprendí a gustarme la rutina, y por primera vez, incluso estando solo, no me sentí solo. Una tarde, al regresar del taller de costura, encontré un sobre en mi cama. Mi nombre escrito a mano, con letras pequeñas y cuidadas. Me detuve. Era raro recibir algo. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Clara, mi hermana. Las palabras bailaron ante sus ojos. Dijo que alguien había leído mi nota en la tienda de comestibles del antiguo barrio y se la había llevado a un conocido suyo. Dijo que lo leyó 3 veces antes de creerlo. Rosaura está viva, escribió. Dijo que ahora vivía en Guadalajara, con sus 2 hijos y que su esposo había fallecido hacía 3 años. Quiero verte. Escríbeme.
Dime dónde puedo encontrarte. Me senté en el borde de la cama con el periódico en mi regazo, y lloré. Lloré como alguien que se reencuentra con una parte perdida de sí mismo. Hacía mucho tiempo que no leía mi nombre escrito por alguien que me amaba. Su letra era la misma, solo que más madura, más firme. Clara, mi hermana, la que me decía Rosita cuando éramos niñas. Ella estaba viva y buscándome. Esperé a que mi corazón se calmara y esa misma noche respondí. Escribí con calma. Cada palabra pesaba como oro. Les dije que estaba bien, que trabajaba cosiendo y que vivía en una modesta pensión. Dijo que quería verla, que necesitaba verla. Y le pedí que me escribiera con un día, una hora, un lugar. Entregué la carta a la mañana siguiente a un caballero que conocía la oficina de correos. Pagué con las últimas monedas del mes, sin arrepentirme. Volví a trabajar más ligero que nunca. Incluso Elvira comentó, «Hoy hay algo diferente en mi nevesin. Tu cara». Simplemente respondí, «Recibí noticias de casa». Ella sonrió, entendiendo más de lo que decía. En los días siguientes, me volví más atento al cartero, más presente en el presente. La esperanza ya no era solo un deseo vago, era un hilo que volvía a su origen. Si Clara realmente quisiera verme, iría. No importaba la distancia. Ya no era Rosaura quien aceptaba vivir de migajas de cariño. Ahora tenía un nombre, manos firmes, un trabajo y, lo más importante, una historia que aún se estaba escribiendo. Allí, sentado frente a la ventana con su carta doblada en mi regazo, entendí. No es necesario apresurar todas las reuniones. Solo necesitas la verdad. Fue un día largo después de enviar esa carta. Todas las mañanas, al salir a trabajar, miraba más allá de la puerta con la esperanza de ver la figura del cartero. Y todas las noches, al regresar, le preguntaba a la anfitriona si había algo para mí. «Aún no, Rosaura, pero ya llegará», dijo con ternura. Y sonreí, pero mi corazón ya empezaba a arder de ansiedad. Clara era mi hermana, mi única conexión sanguínea en el mundo. Y pensar que ahora nos conocíamos me dio fuerzas, pero también miedo. ¿Qué pasaría si ella se rindiera? ¿Qué pasaría si ella pensara que ya no merecía un lugar a su lado? La vida me enseñó a desconfiar de las alegrías. Pero aún así, esperaba. Fue un miércoles. Regresaba a casa del trabajo, ya estaba cayendo el sol, cuando encontré un sobre en mi cama, la misma carta, el mismo nombre, Clara. Me senté lentamente, como quien sostiene algo frágil. Abrí el periódico con manos nerviosas. Dijo que lloró cuando leyó mi respuesta, que se acordaron de mí todos los días, que oraron por mí sin saber si todavía estaba vivo. Dijo que sus hijos eran mayores, que vivían en una casa modesta pero acogedora. Y luego vino la invitación. «Ven, puedes quedarte con nosotros. Quiero abrazarte. Quiero cuidarte como debí haberlo hecho antes». Unas manos cubrieron mi cara. Sentí un calor subir desde mi vientre hasta mi pecho. Me estaban llamando, no por lástima, sino por amor. Mi hermana quería verme. «Recíbeme. Y, más que eso, dame un lugar». Esa carta fue un mapa hacia un nuevo comienzo, pero al mismo tiempo me preocupaba una pregunta. ¿Y aquí? ¿Y la vida que ya había empezado a construir? El trabajo con Elvira, el respeto de sus compañeros, el sentimiento de dignidad que poco a poco iba creciendo. ¿Tendría que renunciar a todo esto? ¿O será que ahora por fin puedo elegir? Al día siguiente fui a trabajar en silencio. Elvira me miró. «Tienes una respuesta, ¿no?» Solo negué con la cabeza. «¿Te vas?», preguntó ella. Y yo, sin poder contener la emoción, dejé caer una lágrima. «No lo sé», respondí. Ella tomó mi mano. «Te mereces todas las opciones del mundo, Rosaura, porque solo quien ha sido privado de todo sabe el valor de lo que se ofrece gratuitamente». Regresé a la pensión y esa noche escribí una nueva carta. No con urgencia, pero sí con firmeza. Le dije a Clara que iba. No inmediatamente, pero pronto, en cuanto cerrara mi vida aquí, me iría con el corazón abierto.
y le pedí que me esperara con café caliente y los brazos listos para un abrazo de décadas. Porque cuando dos mujeres separadas por el dolor deciden reencontrarse, ningún camino es demasiado largo. Después de enviar la carta confirmando que iría, la sensación fue de alivio y pesadez al mismo tiempo. Era extraño cómo la idea de irme me traía alegría, pero también cierto nudo en la garganta. Durante mucho tiempo lo único que quise fue huir, desaparecer y empezar de nuevo. Y ahora que, finalmente podía pasar a la única persona que me quedaba en mi familia, comencé a extrañar una vida que ni siquiera había terminado de vivir todavía. La pensión, con sus ventanas estrechas y su olor a jabón recién hecho, ya estaba en casa. Trabajar con Elvira me dio dignidad. Mis compañeros de costura me miraban como a un igual. Y había algo bueno en ser reconocido. Permanecí en silencio, una semana más, laboral, escribiendo mis sentimientos por las noches en un papel que doblaba y escondía en la caja de mi madre. Todavía necesitaba decírselo a Elvira claramente. No quería irme sin gratitud. Entonces, una tarde en que la casa estaba más tranquila, pedí hablar. Nos sentamos en el pequeño patio trasero, entre los lavabos y las macetas de hierbas que ella cuidaba con tanta diligencia. «Me voy», dijo sin rodeos. Ella no estaba asustada. Ella simplemente bajó los ojos, pensativa. «Recibí una carta de mi hermana. Quiere verme. Tengo miedo, pero creo que es el momento». Elvira asintió. Cuando una mujer siente que ha llegado el momento es porque ha esperado demasiado, respondió, y se quedó en silencio por un rato. Luego me entregó un pequeño paquete de tela atado con hilo. Un regalo. Lo abrí ahí mismo. Era un viejo dedal de metal, pulido por el uso, y unas tijeras pequeñas, de hoja fina. Son tuyos. Ya no necesitas pedirlos prestados. Ahora puedes cortar y coser lo que quieras. El gesto me desarmó. Abracé fuertemente a Elvira, sintiendo en ese abrazo el reconocimiento de todo lo que allí vivimos. No fue solo trabajo. Fue convivencia, hermandad de dolor y superación. Ella no dijo «te extrañaré» ni hizo ningún drama. Simplemente me tocó la cara y me dijo «cuídate, y nunca olvides que tienes manos de mujer que gana». Durante los días siguientes, poco a poco abandoné mi presencia. Dejé un pañuelo de papel para uno de los aprendices, una receta escrita a mano para otro y una oración doblada para un tercero, que lloraba con mucha facilidad, todo con delicadeza. No quería parecer alguien que desaparecía. Quería dejar rastros suaves, como costuras bien hechas que nadie nota, pero que sostienen la ropa. La última noche en la pensión, me senté en el borde de la cama, sostuve el pañuelo de mi madre y escribí: «Ahora no huyo, ahora camino, porque por primera vez voy por mí mismo». Y cuando una mujer va por sí misma, nunca va sola. Va con todas las personas con las que ha ido antes. El día de la salida, el cielo estaba despejado, pero dentro de mí el tiempo estaba nublado. Me desperté antes del amanecer. Doblé con cuidado los pocos vestidos que tenía y puse todo en la bolsa de tela que usé cuando llegué a la ciudad. Los bollos de la pensión, la caja de mi madre, el dedal que me regaló Elvira, las cartas de Clara. Todo entró dentro con el mismo cuidado con el que guarda semillas. Las otras mujeres seguían durmiendo y yo preferí irme en silencio. No fue una despedida fría. Fue una continuación. No estaba dejando atrás una vida rota, sino más bien una hermosa pieza que me ayudó a unir las anteriores. Llegué a la estación, antes que el tren. Me senté en el mismo banco de madera donde meses antes había desembarcado con el miedo en el pecho y el alma escondida en mi interior. Era extraño pensar en la mujer que era cuando entré allí por primera vez. Tan silenciosa, tan pequeña por dentro, como si se hubiera disculpado por existir. Ahora, aunque tenía miedo de lo que me encontraría más adelante, sabía que tenía derecho a ocupar ese banco, esa ciudad, ese mundo. Me había recuperado completamente otra vez.
El tren silbó a lo lejos. Me levanté y respiré profundamente. No había nadie esperándome en el andén, sin abrazos de película, sin música de fondo, pero dentro de mí había un movimiento que solo podía llamar renacimiento. Subí lentamente las escaleras, elegí un lugar cerca de la ventana y abracé mi bolso contra mi pecho. Cuando el tren empezó a moverse, miré hacia afuera y dejé que mis ojos recorrieran el paisaje. Árboles, tejados, calles familiares. La ciudad quedó atrás, pero lo que allí aprendí lo llevé conmigo. Durante el viaje pensé en Clara. ¿Cómo sería ella? ¿Cómo sería nuestro abrazo después de tantos años? ¿Aún me reconocerías en mis ojos? ¿Te sentirías culpable por no haber venido antes? No quería cargos. Solo quería un reencuentro sencillo, con pan caliente, café preparado y un silencio confortable entre dos mujeres que sobrevivieron a la vida, cada una a su manera. También pensé en Silvano, no con ira, sino con distancia, como si fuera una figura de otra vida. No lo perdoné, pero tampoco lo llevaba más. Se quedó en la época en la que mi voz aún no existía. En cada parada subían y bajaban más personas, y yo seguía ahí, firme, porque esta vez sabía a dónde quería ir. Y más que eso, sabía quién era. En el bolso no llevaba casi nada, pero dentro de mí llevaba todo lo que construí con valentía, porque cuando una mujer se va con la verdad en el corazón, el destino comienza a abrirse incluso antes de que ella llegue. Me bajé del tren con el corazón apretado en el pecho. La estación era pequeña, sencilla y olía a tierra mojada. Afuera, el cielo estaba nublado y el viento arrastraba polvo del camino. Caminé con pasos lentos, como si el tiempo hubiera decidido caminar conmigo. Miró a su alrededor, tratando de encontrar su rostro entre la gente. Y fue entonces cuando la vi. Clara. Sentada en un banco de madera, con un pañuelo atado en el pelo y los ojos entrecerrados por el sol, se levantó lentamente cuando me vio. No corremos, no gritamos. Simplemente caminamos el uno hacia el otro como si recogiéramos un pedazo de vida olvidado en el tiempo. Nos abrazamos en silencio. No fue el tipo de abrazo que hace llorar. Fue firme, contenido, cálido. Ella me dijo suavemente al oído: «Me tomó un tiempo, hermana», y yo simplemente dije: «Pero vine». Nos quedamos allí durante largos segundos hasta que ella tomó mi bolso y caminamos juntas, una al lado de la otra, hasta su casa. En el camino hablamos poco, pero los ojos lo decían todo. Me mostró las calles, habló del mercado, de su trabajo, de sus hijos. Escuché y sentí que regresaba a un lugar que nunca conocí, pero que siempre me perteneció. La casa era sencilla, con paredes de barro y un patio con tallos de maíz y flores. El olor del café recién hecho y del pan calentándose en la estufa de leña me transportó a la infancia. Clara me mostró la habitación donde me quedaría. Había una cama hecha, una pequeña alfombra a los pies y una toalla bordada encima del tocador. Cuando vi esa toalla, con flores en pleno punto, reconocí mis propias enseñanzas. Fue Rosa, mi hija, quien lo hizo. «Te enseñé como tú me enseñaste, un día», dijo con una pequeña sonrisa, pero llena de agradecimiento. Esa noche, nos sentamos en el patio trasero, solo nosotros dos, con una taza de té caliente en las manos, y allí, bajo el cielo estrellado, comenzamos a contar nuestras historias, sin prisas. Ella me escuchó. La escuché. Hablamos de lo que vivimos, de lo que soportamos, de lo que perdimos, de lo que quedó. Y nosotros también nos reímos, porque incluso en el dolor, todavía hay lugar para la risa cuando estás entre los que entienden. Antes de irme a dormir, me acosté en esa cama nueva, con sábanas limpias y silencio a mi alrededor. Pero esta vez el silencio no fue una amenaza. Fue reconfortante. Fue descanso. Y allí, mirando el techo de madera, entendí. Había llegado, no un final,
sino un nuevo comienzo que me respetó, me acogió y me llamó por mi nombre con ternura. Porque toda mujer que cruza con valentía el desierto de la sumisión merece, al final, encontrar un hogar donde poder existir sin pedir permiso.